En este gráfico, en este último ejemplo, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que le expliqué en los videos anteriores. Para realizar un análisis completo de una función, lo que vamos a tener que dar va a ser el dominio, la imagen, ordenal, origen, ceros o raíces, máximos o mínimos, si los hubiera, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, o donde la función es constante, conjunto de positividad y de negatividad. Y ahí estaría hecho un análisis completo de esa función. Bien, primero lo que vamos a dar es el dominio de esta función, ya lo habíamos visto, y recorríamos el gráfico de izquierda a derecha. Tomamos el valor más chiquitito y decimos que empezaba desde menos 7, recorríamos el gráfico y acá sabíamos que esta rama se extiende indefinidamente, por lo que siempre va tomando un valor más grande en x, lo que significa que va hacia más infinito. ¿Cómo lo expresamos? El dominio de la función, ahí me equivocaba, por eso se los taché, el dominio de la función es desde menos 7 a más infinito. La imagen es al revés. Se recorre el gráfico de abajo hacia arriba. Me fijo cuál es el valor más chiquitito y hasta cuál es el valor mayor. En este caso, ¿qué pasaba con la función? Esta rama siempre iba bajando indefinidamente, por lo que venía desde menos infinito hasta el valor más grande de la función, que es 4. Entonces, la imagen de esta función es desde menos infinito a 4. Ceros o raíces, puntos donde la gráfica corta al eje X. Acá tenemos 3. Hay una en menos 2, 2 y en 6. Ordenada al origen, punto donde la gráfica corta al eje Y. En este caso vale menos 4. Y lo expresamos así, como Y igual a menos 4. Para ello teníamos que tener máximos y mínimos. Fíjense que acá hay un solo máximo y un solo mínimo, por lo que los dos son absolutos. Cuando hay uno solo, se llama absoluto. Tenemos que un máximo absoluto, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué hacíamos para saber las coordenadas? Nos paramos en el punto y me fijo qué le corresponde en X. Para X vale 4. Y después desde el mismo punto me fijo qué le corresponde en Y. También vale 4. Así que en el punto de coordenadas 4, 4 tenemos el máximo absoluto, porque es el único que hay. El mínimo hacemos lo mismo, es el menor valor que alcanza la función. Para que haya un mínimo, la función tiene que pasar de ser decreciente a creciente. Entonces ahí se forma el mínimo. ¿Qué coordenadas tiene? Me paro en el punto, para X vale 0 y para Y menos 4. 0 menos 4. Para el máximo, la función tiene que ser al revés, pasar de ser creciente a ser decreciente. Bien, esos son los máximos y los mínimos. También dijimos que teníamos que dar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es toda la parte del gráfico que está por encima del eje X. Entonces, ¿qué tenemos por encima del eje X? Tenemos toda esta partecita, este tramo y todo este tramo. Ese es el conjunto de positividad. Para dar el conjunto de positividad lo hacemos con respecto al eje X. ¿De dónde empieza? Y siempre vamos a tener que recorrer el dominio cuando damos estos intervalos para que no nos quede nada sin recorrer. Entonces, ¿de dónde empezamos? Desde menos 7 hasta este puntito que está acá. ¿Qué me corresponde ahí? Desde menos 7 hacia menos 2 tenemos el primer conjunto de positividad. Desde menos 7, ahí me había equivocado, desde menos 7 a menos 2 tenemos el primer conjunto de positividad. Después, ¿qué pasa con esta parte? Está por debajo del eje X, lo que significa que es un conjunto de negatividad. ¿Dónde empieza? Desde menos 2 hasta este punto que está acá, que es 2. Desde menos 2 a 2 tenemos el conjunto de negatividad. Después tenemos esta otra parte, como está por encima del eje X, es conjunto de positividad. ¿Desde dónde? ¿Dónde quedamos antes? Desde 2 hasta 6. De 2 a 6, el otro conjunto de positividad. Y por último, nos faltaría esta partecita que es conjunto de negatividad. ¿Dónde empezamos? Donde quedamos anteriormente. Desde 6 hacia
más infinito sería la otra parte del conjunto de negatividad, desde 6 a más infinito. Fíjense que cuando yo recorro, tengo que empezar desde el dominio y llegar desde donde empieza hasta donde termina el gráfico. Empezamos en menos 7 y terminamos en más infinito. Y coincide con el dominio, que es de menos 7 a más infinito. Eso vamos a tener que ver que ahí tenía unos errores y lo vamos a tener que ir arreglando. Entonces, este sería el conjunto de negatividad y de positividad. Por otro lado, lo que nos falta también para terminar el análisis son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Siempre recorremos el gráfico de izquierda a derecha y damos como referencia el eje X. Si empezamos a ver este gráfico, al principio es constante, porque no crece ni decrece. Damos los valores de referencia de X. Entonces, ¿de dónde empieza? Desde menos 7 hasta este puntito que está acá. La función es constante. Me fijo que le corresponde en X. Fíjense que acá tengo menos 2, así que es un poquito más de menos 2, porque acá tengo menos 3. 2,5 sería acá, así que aproximadamente 2,2 o 2,3. Cuando no me dan exacto el valor, es aproximado, no hay problema. Entonces, desde menos 7 a menos 2,2, la función no crece ni decrece. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir con una i solita. Esto ahí es el intervalo donde la función es constante, desde menos 7 a menos 2,2. En este puntito donde quedamos, vamos a empezar con el otro, es el comienzo del otro intervalo. Desde menos 2,2, ¿cómo empieza a ser la función? Empieza a ser desde creciente. ¿Desde dónde? Desde menos 2,2 a este punto de acá, que no es menos 4, porque lo que doy es referencia X, o sea que es hasta 0. Desde menos 2,2 hasta 0, la función es decreciente. ¿Y cómo lo escribo? Con un i d. Lo vamos a escribir para diferenciarlo del conjunto de positividad y negatividad. Y sub d, intervalo de decrecimiento, donde quedamos en menos 2,2 hasta 0. La función es decreciente. Después, ¿qué pasa acá con esta parte? La función pasa a ser de ser decreciente a ser creciente. ¿Desde dónde? No desde menos 4, sino de donde quedamos, desde 0. Desde 0 a 4, esta parte, la función pasa a ser creciente, de 0 a 4. ¿Cómo escribimos el intervalo de crecimiento? Con un i sub c. Intervalo de crecimiento. ¿Desde dónde? Desde 0, que es este puntito de acá, hasta 4. Después, ¿qué pasa con la función en 4? Desde acá vuelve a ser decreciente. ¿Desde dónde? Desde 4 a ¿qué? A no menos infinito, porque acuérdense que doy X. Desde 4 a más infinito, porque es donde nos estamos moviendo, o sea, las X positivas, a más infinito. Y volvemos a ver con los intervalos lo mismo, que el intervalo de crecimiento y decrecimiento, doy de referencia el eje X, y fíjense que empezamos desde menos 7 y en donde terminamos, en más infinito. Coincide con el dominio de menos 7 a más infinito. Con esto que tenemos acá, ya tendríamos el análisis completo de un gráfico de una función. Ahí he terminado, explicado con un ejemplo, toda la teoría que está en la carpeta. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.